Bueno, y ahora voy a presentar yo. Mi nombre es Manuel Gómez, estudié también en la Facu de acá de Agronomía de la Universidad de La Plata. Actualmente estoy haciendo un doctorado en trazabilidad ambiental en granos, así que bueno, un poco la idea era participar en esta jornada para aportar uno de los resultados de un estudio de mi doctorado, que es tratando de entender un poco qué piensa el eslabón final de la cadena, cuáles son las visiones, cuáles son las reacciones, y tratando de analizar cómo podrían efectivamente proceder a la hora de elegir un producto que tenga esta trazabilidad, ¿no? Donde reportemos cuestiones ambientales agregado a un producto. Bien, este estudio que les voy a presentar está enmarcado en un análisis donde estamos tratando de integrar cuestiones de adopción de parte del productor y cuestiones de reglamentación en el mercado internacional respecto a tener que reportar indicadores ambientales a la hora de comercializar granos. Y principalmente, que es lo que voy a hacer foco en esta presentación, es acerca de las preferencias de los consumidores a la hora de tener que elegir productos que tengan este diferencial de información. Un poco lo que vamos a ver, y acá voy a poner el contexto primero que nada. Estamos haciendo un estudio de consumidores en la región Indo-Pacífico, principalmente en Indonesia y en Australia, porque la premisa es que en la medida que los consumidores se vuelven más afluentes, tienen capacidad de satisfacer necesidades de mayor orden en el plano de, por ahí, que sus decisiones de consumo tengan alguna consecuencia en cuestiones ambientales. Indonesia, como ahora lo voy a comentar, está atravesando un proceso de crecimiento económico sostenido, con incorporación de mucha población a clases medias, y empiezan a tener ciertos cambios en el consumo, además de ser uno de los principales compradores del trigo australiano en el mercado internacional. Y un poco esto viene de la mano de que cuando nosotros empezamos a analizar las posiciones de los consumidores respecto a sus creencias ambientales, sus creencias sobre el cambio climático, como a su vez también el grado de percepción que ellos tienen de las consecuencias de sus acciones a la hora de comprar un producto o no, tanto individualmente como colectivamente en el conjunto de empresas que forman la cadena agroalimentaria, vemos que podemos identificar algunos comportamientos asociados al cuidado del ambiente, o incorporar en esas cuestiones de mercado otras variables más allá de las características intrínsecas del producto. Esto a modo conceptual nomás. Es interesante el caso de Indonesia porque no solo por ser el principal comprador de trigo de Australia, Indonesia es uno de los grandes hubs de importación de trigo a nivel global, y prácticamente eso está explicado en una población de 280 millones de habitantes que viene creciendo sostenidamente. Es el cuarto país más poblado del mundo, y una de las características de este país es que es un conjunto de archipiélagos en el cual hay ciertas limitaciones a la producción de alimentos básicos, y tienen que sí o sí recurrir al mercado internacional para originar productos básicos como es el trigo, como son otras harinas proteicas. Y bueno, si bien hay una producción de maíz, es insuficiente para sostener este crecimiento de demanda que ellos vienen reflejando. La industria molinera en Indonesia ha venido creciendo y está en marcado desarrollo de diversificación de productos, por lo cual vemos no solo productos de transformaciones iniciales, sino que empiezan a haber productos panificados y productos que tienen una mayor elaboración, y con eso marketing también, y los consumidores están empezando a prestar por ahí más atención a cuestiones que podemos colocar en los recipientes de los productos, en las etiquetas, y notamos también que hay un crecimiento hacia generar una
diferenciación a la hora de consumir un producto en la medida que estos consumidores se vuelven más afluentes, empiezan a usar los productos que consumen como mecanismos de señalamiento. El principal, digamos, fuente de hidratos de carbono en Indonesia, como en muchos países de la región, ha sido el arroz, que también se encuentra con algunas presiones productivas, incremento de costos, y genera en cereales como el trigo un sustituto muy conveniente. Como les decía, el 33% de casi las 13 millones de toneladas que importa Indonesia tienen origen en Australia, principalmente en la región de Australia Occidental, que es la más integrada al mercado global. Australia viene produciendo en promedio unas 12 millones de hectáreas de trigo. Es bastante volátil la producción por cuestiones de climáticas, que tenemos años en los que se reduce notoriamente, pero ha venido produciendo sostenidamente aproximadamente 20 millones, 24 millones de toneladas, y si bien es el 3% de la producción global, mucha de esta producción se vuelca al mercado global, lo que le hace tener un share del 10% aproximadamente en el mercado de exportación de trigo. Como les... Creo que no pasó la de Australia. Se me cruzaron los... Un poco lo que les mostraba, Indonesia es el principal importador de trigo, pero ha venido creciendo también marcadamente China. En las últimas campañas China empezó a tener una política de estoquearse con trigo, y eso también ha generado una mayor demanda de un país que es muy cercano logísticamente y que tiene capacidad para rápidamente, digamos, embarcar trigo hacia China. Un poco lo que les comentaba de Indonesia respecto a este crecimiento de la población, caracterizado además por una gran proporción de lo que se llama hoy generación Z, que es una generación que tiene una tendencia a fijarse en este tipo de información de productos nuevos, un poco también por tener una mayor conciencia ambiental, pero producto de la globalización, exposición a redes sociales, vemos que hay una mayor demanda de información acerca de la sustentabilidad de los alimentos, y además es una generación que es muy sensible a el incremento de precios por cuestiones de limitaciones financieras y demás, lo cual nos empieza a mostrar un poco el camino, ¿no? De si hablamos de una demanda para este tipo de productos, es muy claro entender que no hay mucha capacidad para pagar un precio en exceso por esta nueva información. Entonces, a la hora de ver un poco los incentivos, cuando vemos lo que pasa con los consumidores, es importante entender cuáles van a ser también últimamente, qué es lo que va a terminar impactando a la hora de comprar un producto o exigirle que se pague más por un producto que tiene estos atributos que yo le llamo más características soft o son credenciales ambientales, en verdad. Un poco la pregunta que motivó este análisis es cómo vemos que las preferencias de los consumidores pueden llegar a generar incentivos para que Industria Aguas Arriba se produzcan estos sistemas de reporting, y especialmente en productos alimenticios elaborados en base a granos y cereales. El caso del trigo en particular es importante porque en el caso de Indonesia, como ahora lo vamos a ver, el trigo se consume en una gran proporción, se usa en la elaboración de noodles, que son unos fideos que se pueden elaborar en 5 minutos, y es muy conveniente para una población que empieza a tener un ritmo de vida mucho más urbanizado, menos tiempo para dedicarse a la producción, a la cocina, y bueno, se busca mucho lo que es la conveniencia a la hora de consumir un producto. Bueno, los noodles son
uno de los principales usos que se le da al trigo que se consume en Indonesia, y sumado a eso, como les decía, se empieza a ver una diversificación hacia productos de mayor elaboración, como panificados, tortas y otro tipo de alimentos, en donde ya por ahí el diferencial de precio es mayor. ¿Por qué lo comparamos con Australia? Bueno, este estudio está anclado en Australia, y como les decía, Indonesia es un mercado muy importante, y una cosa que se quiere comparar y buscar es si Australia, siendo un país económicamente más desarrollado, nos presenta con consumidores que tienen mayor interés en este tipo de credenciales, y es una tesis, digamos, lógica que al tener un mayor ingreso disponible tengan una mayor capacidad de premiar este tipo de comportamientos en el mercado. Este estudio se generó una colección de datos primarios, se hicieron encuestas, y en Australia tuvimos una cobertura de las principales 5 ciudades. Como ustedes bien saben, o no, lo voy a reforzar, Australia es un país que está claramente urbanizado en toda esta zona, y no es a propósito que voy solo por la costa. Acá tenemos prácticamente el 85% de la población, y acá, que es donde se produce el grueso del trigo que sale a la exportación, prácticamente el 65% de la exportación sale de Western Australia, tenemos solo 2 millones/3 de habitantes, en un país donde hay 27 millones. Entonces, alguna de las características de la cadena de granos en Australia es que esta zona está altamente enfocada al mercado internacional, mientras que esta zona está más enfocada al mercado doméstico. Por eso tratamos de incluir ciudades que representen un poco las dos condiciones del mercado de granos australiano. Y por lo que es Indonesia, tratamos de tener cobertura en 7 puntos distintos en el archipiélago. Principalmente nos enfocamos en las zonas más urbanizadas, que son en la isla de Java, vimos Jakarta, la zona metropolitana, y bueno, un conjunto de ciudades que han ido reflejando distintas tendencias de urbanización. Algunas todavía tienen una mayor proporción de áreas rurales, pero tratamos de buscar centros donde haya un mayor porcentaje de zonas urbanizadas. A lo que no comenté, esta encuesta se hizo a través de una plataforma online con paneles en estas ciudades. Tratamos de reflejar las condiciones con sistema de cuotas, tratando de tener representado lo más parecido posible a la población en función de ingresos, edad y género. En Indonesia hicimos una encuesta presencial. Tuvimos un equipo de encuestadores que fueron visitando en las distintas ciudades a las distintas, iban casa por casa, iban haciendo la encuesta. Acá juntamos un N de 1000 observaciones entre enero y febrero del 2025, con una empresa que ya venía haciendo trabajo a campo con este tipo de análisis de marketing. Y bueno, vamos a trabajar con una encuesta muy parecida en ambos países, con algunas diferencias, porque en Australia usamos como producto de referencia el pan, que es uno de los principales usos que se le da al trigo, mientras que en Indonesia tratamos de usar un producto donde el trigo sea lo más común de ese producto, que son los noodles instantáneos. Lo que tratamos de incluir en la encuesta son cuestiones de hábitos de consumo, dónde van a comprar, qué tipo de hábitos tienen, qué tipos de canales frecuentan para comprar estos productos. Como les decía, en Indonesia todavía hay mucho de lo que son mercados tradicionales, que son espacios muy grandes, donde hay muchos comercios y se parece por ahí más a un mercado, son mercados no tan lo que no estamos acostumbrados a los supermercados y hipermercados, sino que es un ambiente donde hay más negociación y se generan
espacios de mayor interacción a la hora de generar la compra. Como también fuimos tratando de indagar cuáles son las fuentes de información que buscan para tratar de entender más qué es lo que ofrece un producto, qué características nutricionales tiene o qué tipo de recomendaciones siguen a la hora de elegir un producto o no. Usamos una serie de escalas para medir evaluación o de cuestiones ambientales a nivel individual, y usamos una escala también para medir y cuantificar posiciones respecto al cambio climático, entendiendo que sobre todo en Indonesia los efectos del cambio climático en la producción de alimentos y también en las zonas urbanas ha generado una por ahí mayor conciencia. Como sabemos, los efectos del cambio climático van teniendo en distintas zonas que por ahí no es justamente donde se generaron las causas, pero en toda esta zona del archipiélago hubo muchos problemas, sobre todo para la producción de maíz y de otros cultivos, también como problemas en las ciudades, producto de una mayor frecuencia de precipitaciones, temporada de monzones mucho más agresiva que lo que se venía viendo, y cuestiones de también incrementos de la temperatura. O sea, la gente está teniendo una percepción de que está cambiando el clima y que lo que está afectando. Bueno, queríamos medirlo también para ver cómo eso podía influenciar en las cuestiones de consumo de alimentos. Y finalmente un módulo de variables sociodemográficas como en toda encuesta para tratar de analizar si había alguna influencia de eso en los resultados. Por otro lado, en la encuesta incluimos un experimento que se llama experimento de elección discreta, en donde lo que hacemos es presentar, lo que hacemos es presentar a los consumidores con una serie de cartas en donde se presenta el producto prototipo que queremos evaluar, con todos los atributos y las características estas adicionales que queremos censar, a ver cuál es la preferencia o no, y para eso lo que hicimos, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de las cartas, pero los componentes de esa carta están en torno, para lo que es Indonesia, preguntamos acerca del país de origen donde se produjo ese trigo. Indonesia no produce trigo, importa todo el trigo que consume, entonces lo mantuvimos a nivel de país de origen. Para el caso de Australia es autosuficiente en la producción de trigo, usamos una regionalización a nivel de estado, que ahí sí hay cierta diferenciación según venga de Australia Occidental, New South Wales o Victoria. Y acá incluimos una serie de atributos ambientales que son los que por ahí teníamos más interés en constatar la preferencia, que es una etiqueta, ¿sí?, que informa el nivel de huella de carbono en el producto final. Esto se está empezando a ver cada vez más en la elaboración de alimentos. Tenemos plataformas como Carbon Cloud que ustedes pueden ir y ver productos a nivel de país, y lo que se van a encontrar es con un valor de huella de carbono que, bueno, para llegar a ese tipo de señalamientos en un producto necesitamos herramientas como la de Puma, necesitamos servicios de apoyo como Control Union y una trazabilidad de la cadena para que eso no sea sujeto a que no haya credibilidad en torno a ese tipo de etiquetas. Incluimos también cuestiones de certificaciones, porque las certificaciones de sustentabilidad o los estándares a los que se trata de ajustar la industria no van solo de la mano de una sola métrica, sino que también hay certificaciones que tienen que ver con cuestiones más vinculadas a la protección del ambiente, o, como se empieza a ver, hay mucho interés en reflejar cuándo se reduce la utilización de productos químicos en la elaboración de granos, que bueno, eso es un gran contribuyente también a la generación de la huella, ¿no?, en producción. Y también otros tipos de etiquetas que en las certificaciones vemos que tienen mucho interés en los consumidores, como el uso de
el uso de productos no transgénicos o algún tipo de certificaciones que son más holísticas, que incluyen o combinan una o más de estas certificaciones. Y por último, lo que agregamos es, no sé si toqué algo, pero se fue. Ok. Y por último, lo que agregamos es una variable de trazabilidad en la cual este tipo de información puede ser trazada aguas arriba hacia distintos niveles, a nivel país o estado, a nivel región o a nivel de grupo de establecimientos, ¿no?, responsables por la producción. O sea, son distintos niveles de agregación tratando de darle más granularidad a la transparencia de este tipo de certificaciones. Perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Siguiente? ¿Pasa? Sí. ¿No pasa? Ahí pasó. Bueno, un poco para explicar, hay muchas cosas acá, pero básicamente a cada persona se le va haciendo la entrevista, pero como estamos hablando de temas que todavía no están en el mercado o vamos a hablar con consumidores que por ahí nunca estuvieron informados de cuestiones de trazabilidad, de sustentabilidad y demás, a modo informativo nomás, el hecho de que Indonesia importe todo el trigo que consume no quiere decir que los consumidores estén 100% al tanto de que se usa el trigo para la elaboración de ese producto. Entonces hay muchas cuestiones que tuvimos que ir revisando, de modo tal que a la hora de hacer la encuesta y las preguntas tengamos la seguridad de que estábamos hablando de los mismos temas o que se podían relacionar lo que uno estaba preguntando con lo que estábamos esperando en la encuesta. Por eso se usan este tipo de tarjetas donde para el caso de Indonesia, toda la encuesta se hizo en Bahasa, que es el idioma de Indonesia, está todo traducido. Acá, perdón que está en inglés, pero solamente a modo gráfico se presentó esta información para que cada uno pudiera entender a qué se referían las distintas certificaciones, cuáles podían ser los países de origen de ese trigo. Buscamos los países de mayor dominancia en el mercado Indonesia, que es Australia, el Mar Negro y Canadá. Para lo que fue emisiones usamos valores de referencia para mostrar qué es bajo carbono, qué es alta huella de carbono. Bueno, tratamos de buscar valores dentro de todo en el rango de lo que veíamos, de lo que se venía reportando en plataformas como Carbon Cloud o lo que se venía reportando a nivel industria. Y finalmente, cuando hablamos de trazabilidad, básicamente se pone el foco en decir hasta qué punto en la cadena vas a tener la capacidad de ir y explorar y encontrar información para verificar y respaldar cada una de estas credenciales. Y obviamente abrimos a lo que era país de origen. En muchos casos los países están asociados a ciertos patrones de producción o estándares internacionales que hace que ya el solo hecho del país sea una prueba suficiente para un consumidor, pero tal vez no. Entonces abrimos a lo que es región dentro de un país. Por ahí puede haber cierto interés de que ciertas zonas tienen condiciones ambientales que generan otro tipo de producción. Y bueno, y finalmente lo abrimos a el hecho de que se quiera tener granularidad hasta el grupo de productores, y acá nos ponemos a nivel individual porque tampoco es posible, por lo menos en este sistema de cadena de exportación tan global, no vemos que llegar a lo que es, sobre todo en productos como commodities como el trigo, donde por ahí no se justifica. Pero lo incluimos también a modo de ver hasta dónde el consumidor podría tener interés en llegar. Estas son las cartas que se presentan de todas las personas que participaron en la encuesta. Todos tenían la misma estructura de carta y cada uno de estos atributos iba cambiando en los niveles en los que se presentaba. Entonces, las certificaciones podían ser cualquiera de las 4 que les presenté al principio. Habíamos dicho protección del ambiente, no transgénico, que el trigo no sea transgénico, una certificación que incluya
todas las certificaciones que vimos, y también acá está la que yo les decía de reducción en el uso de la dosis de agroquímicos. Para carbono usamos 2 niveles, alto y bajo, y para trazabilidad los 3 niveles que les comentaba recién. Los países teníamos 3 opciones también, y fuimos variando los niveles de precio de un 10 a un 35% para ir censando los distintos niveles de precio adicional o de prima que iban negociando frente al cambio de atributos. Cada persona tenía que elegir uno de estos productos en cada una de las 8 cartas que vieron. Siempre se presenta la opción de no elegir nada y quedarse con el status quo, que sería el producto original que ellos ya compraban. Acá no está, pero se le hizo elegir a cada consumidor el tipo de paquete de noodles que ellos compraban. Partiendo de esa base, se agregaban estas características adicionales. Tenemos 3 ejemplos acá, esto es todo lo mismo. Y para el caso de Australia, se buscó un producto que sea lo más común de comprar a la hora de medir esto. Es importante que el producto no genere ruido en la decisión. Pero así todo, cuando querés generar un producto de referencia, te encontrás con que hay 10 millones de tipos de panes diferentes o que hay mucha heterogeneidad en el mercado, por lo cual tuvimos que hacer un filtrado de que cada consumidor elija el tipo de producto que habitualmente compraban, porque es importante a la hora de censar estos incrementos de precio y demás que partamos de la base de lo que habitualmente pagan por estos productos. Entonces, bueno, hicimos un primer screening. Con los noodles hicimos algo parecido, no lo puse acá, pero hicimos algo parecido porque hay muchas marcas distintas que van variando el precio. Incluso estas variaciones superan el 100% de los productos más básicos, que puede valer de $2 a $4 o $6 un paquete de noodles. La misma carta para Australia, los mismos niveles. En vez de tener países de origen, dijimos que vamos a trabajar con estados. Y bueno, el resto de los atributos son los mismos. La idea de esto es compararlo después. Yendo un poco a los resultados, esto es a modo de resumir los hábitos de consumo, comparando un poco lo que vemos en Indonesia y en Australia, y después vamos a terminar explicando las cuestiones de preferencias y disponibilidad a pagar por estos atributos. Indonesia está todavía muy dominado por estos segmentos que les decía, que son los mercados tradicionales, y los warung, que son despensas más locales, más de barrio, donde por ahí, como les decía, hay una menor diversidad de productos, pero es muy frecuentado por el tipo de compra diaria que se suele ver en Indonesia, mientras que estos mercados por ahí son mercados que se frecuentan menos, pero las compras por ahí son de mayor volumen porque se pueden hacer compras de diversa índole cuando estos por ahí son más de especialidad. Nosotros les preguntamos que ordenen en un ranking de 1 a 5 cuáles eran los canales, y bueno, para lo que es primero en el ranking está claramente dominado por estos 2 canales de retail, que es el traditional y el warung. Vemos que todavía lo que es supermercados y mini mercados empiezan a tener, pero no son dominantes incluso esto está hecho en ciudades. Uno imaginaría que esto sería más grande, pero no, siguen dominados por los retails tradicionales. Y vemos que lo que es compra online o todo lo que por ahí tiene que ver con una mayor digitalización de la compra o una experiencia más digital a la hora de informarse de un producto, de elegir, todavía es bastante incipiente en Indonesia. No es muy distinto en Australia, pero está más marcado. Con Australia vemos que los supermercados y principalmente, bueno, Australia tiene 3 cadenas grandes y son largamente dominantes en lo que es toda la venta de alimentos. Y por ahí, cuando hablamos de online o plataformas de compra digital,
hay que tener en cuenta que muchos de estos supermercados tienen plataformas muy grandes online, que bueno, por ahí el cliente o en la encuesta no lo terminó de asociar, pero hay un parcial solapamiento en este canal de supermercados y plataformas digitales, como tiene Coto, como tiene Jumbo, bueno, también la tienen las cadenas en Australia. Sí vemos que hay mucho consumo en lo que se llaman las tiendas de especialidad, y esto es muy habitual ver que la gente empieza a consumir productos sobre todo en lo que es panificados, más artesanales o con una mayor o con un menor grado de elaboración, este segmento que aparece segundo, dominante de segundo, está prácticamente englobando ese tipo de consumidores que están buscando una producción por ahí más artesanal o panes que no vienen envasados y ese tipo de productos. ¿Por qué le hago tanto énfasis? Es porque claramente ahí tenemos un consumidor que tiene un interés en cuestiones que pueden ser nutricionales o cuestiones personales o lo que fuere, pero claramente es un tipo interesante para analizar, bueno, cómo pesan estas credenciales ambientales sobre eso. Cuando le preguntamos en Indonesia principalmente cuáles eran los factores más influyentes a la hora de tomar la decisión de compra en lo que era un paquete de noodles, vemos que la marca, no sé si se puede si se puede ampliar la pantalla, porque se tapó. Vemos que lo que es marca es un factor muy importante y la calidad del producto también, prácticamente está en igualdad de magnitud. Precio viene tercero en lo que es el primer puesto del ranking. Contenido nutricional, gracias. El contenido nutricional cuarto, y cuestiones más por ahí vinculadas a esto que estamos explorando no terminan de tener una gravedad que nosotros podamos ver que es un factor importante a la hora de elegir estos productos. Para lo que es eco-friendly, lo que nosotros vemos que hoy en día lo que más hay de información en un producto está muy atado al paquete, al envoltorio, a las cuestiones que por ahí tienen más plásticos, donde la gente percibe más por ahí la consecuencia, ¿no?, de consumir o no esos productos. Obviamente es un indicador proxy para después ir y tratar de entender si eso tiene algún impacto o no. De todas maneras no es un factor muy importante como lo vemos acá. Simplemente aparece con más representación el número cuarto en el ranking, ¿no? Podrías pasar. Sí, yo. No sé. Ahí está. Misma pregunta en Australia. Primero en el ranking, mucho más dividido. Un consumidor que por ahí nos encontramos con esta heterogeneidad, ¿no?, donde sí se ve una mayor distribución a lo largo de los factores que terminan influyendo en la decisión de compra. Pero el contenido nutricional es algo que no solo es el reflejo de lo que nos dice esta encuesta, pero también es un poco lo que se ve a la hora de consumidores que cada vez buscan productos que sean más saludables o que tengan un menor índice glicémico o que tengan distintos tipos de nutrientes para mejorar la salud intestinal y demás. Bueno, sobre todo en el consumo de pan, que es un producto consumido a diario, se busca que sea lo más saludable posible. ¿Qué pasa con las cuestiones por ahí más vinculadas al ambiente? Si bien son más importantes que lo que vemos en Indonesia,
no termina de tener un orden de magnitud tan grande como cuestiones más vinculadas a esto, a lo nutricional o al precio. Cuando analizamos qué queda último en el ranking, bueno, hay un poco de heterogeneidad, ¿no?, en los consumidores, pero vemos que de vuelta se ubica tercero lo que es eco-friendly o envoltorios reciclables o demás que no generen productos que no se degraden y demás. Pero de vuelta vemos un consumidor mucho más heterogéneo y diríamos gobernado por otros factores. Es un poco más compleja la decisión que lo que vemos en Indonesia, con una salvedad que obviamente estamos hablando de un producto que tiene mucha más variabilidad en la producción y en la venta. Hay panes de muchas, ¿no?, de variedades. ¿Qué es conveniencia? Conveniencia, gracias. Conveniencia nos referimos a el tiempo que a vos te lleva a partir de ese producto tener un alimento listo para consumir. En el caso de los noodles, por ahí estamos hablando de conveniencia de un producto que venga en un envase que se puede poner con un poco de agua, 30 segundos en el microondas y ya está hecho. En el caso de los panes, por ahí hablamos de conveniencia cuando es un pack familiar o cuando ya viene rebanado o cuando ya viene con algún tipo de envase que garantiza una mayor durabilidad. Sí. Bien, la gente mira las etiquetas o no, es algo que todas estas, los distintos participantes de la cadena tratan de reflejar todos los esfuerzos que se hacen por cuestiones de sustentabilidad y sus políticas internas, señalarlo de alguna manera. Y bueno, las etiquetas son por lo general el mecanismo de comunicación. ¿Lo ven los consumidores o no? Bueno, hay diferencias entre Australia e Indonesia. Bueno, esto es un poco el objetivo de esta slide. Que nos dicen que sí, que es muy común que miren las etiquetas. Parece que en Indonesia incluso tenemos una mayor proporción de gente que está de frecuente a muy frecuente. Se le presta atención. Claramente no es por ahí lo que se nos refleja en las otras preguntas, ¿no?, de cuáles son los factores, ¿no?, de chequear esto. Además, pero sí vemos que hay una manifestación que la información en las etiquetas informa a la hora de elegir un productor. No vemos diferencias notorias en los dos países, así que no hay mucho más en esta, pero sí que se le presta atención. A la hora de informarse para tomar estas decisiones, también es importante entender de dónde está proviniendo esa información. Entonces, un poco lo que indagamos es, cuáles eran los canales de información para fundamentar decisiones de compra, ¿no?, de alimentos. De vuelta en el ranking primero, todo lo que es publicidad, para lo que es Indonesia, aparece muy fuerte. Y también los vínculos. Lo que es amigos o familia es algo que se nos había anticipado. Indonesia, por su dinámica social y cómo está integrada, es un país que funciona mucho por las recomendaciones personales o los contactos de proximidad. Y eso también está reflejado en cómo las redes sociales empiezan a generar una mayor, digamos, influencia en los consumidores. Y eso es un poco lo que estamos canalizando acá en estos dos puntos del ranking. Si bien de vuelta redes sociales aparece con un 10%, se acrecenta por ahí más en el medio del ranking, pero sí vemos que como conclusión de esto, por ahí la parte de social, amigos, familia, es algo que tiene mucho peso.
Y obviamente todas las compañías que tienen sus reportes anuales de sustentabilidad o informan en sus páginas, está bien, pero no aparece como la principal fuente de información a la hora de que un consumidor se informe, ¿no?, de uno de estos productos. ¿Qué pasa con bueno, no está con Australia acá? ¿Qué estamos viendo acá? Cuando todo este tipo de iniciativas de parte del sector privado, como las hemos venido viendo hasta ahora, empiezan a tomar presencia en el mercado y demás, aparece este concepto de las normas sociales o colectivas, de qué es lo que creo que tengo que hacer como parte de la sociedad o qué tienen que hacer los otros por bienestar y demás. Es algo que vemos empieza a tener cada vez más relevancia en lo que es la percepción, ¿no?, de las políticas corporativas o de las decisiones que puedan tomar individualmente los consumidores. Un poco el abordaje de esta pregunta es a nivel individual, si los consumidores se sienten obligados o responsables de comprar productos que tengan un menor impacto ambiental. Para el caso de Indonesia vemos que claramente están manifestando que sí, están manifestando, prácticamente tenemos un 85% en la zona de apoyo de esta idea a nivel individual. El precio sigue influyendo en mi decisión. Bueno, en principio, en la encuesta, en el escenario hipotético en el que estamos preguntando, hay como una iniciativa a evitar productos que, aunque sean más baratos, tengan una mayor huella ambiental. Y después, bueno, mi rol como individuo en reducir las emisiones de lo que es la producción de alimentos, también vemos muy similar a la anterior, en la cual se manifiesta que hay una apropiación de cierta responsabilidad individual a través de lo que es la compra de los productos, tratar de generar mecanismos de incentivos o de información para que se siga el esfuerzo de la parte, digamos, de producción de las empresas de reducir esta huella. Y la última, que es ¿qué espero yo que hagan el resto, ¿no?, de los participantes de la cadena alimentaria? Y acá lo que le preguntamos es, ¿crees que empresas como Indofood o Indomie, que es dominante, tiene el 90% del mercado de noodles de Indonesia, deben presentar sus reportes de sustentabilidad o las características del producto, ¿sí?, para que los consumidores tomen decisiones con más información? Bueno, de vuelta, vemos también un marcado soporte a estos textos que incluíamos acá. Básicamente, individual y colectivamente, es grande la expectativa o la conciencia del efecto, ¿no?, de estas decisiones en generar mecanismos de incentivo para las políticas de producción sustentable o de reportes de sustentabilidad a nivel corporativo. Y en Australia no vemos por ahí no vimos con la misma consistencia, ¿no?, como el apoyo parece más dividido. Y acá hay que hacer un par de comentarios, pero esta encuesta se hace en un contexto de un marcado aceleramiento de la inflación, sobre todo en productos de consumo masivo o básicos, productos que la gente compra todo el tiempo, los vio incrementarse en los últimos 2 años, muy por arriba de lo que fue la media de inflación. Para
países como el nuestro es más común, para países que están acostumbrados a la estabilidad macroeconómica y fiscal, por ahí no se siente que es el momento de pagar más por un producto más sustentable o más económico, o no siento que es mi responsabilidad individual hacerme cargo de solucionar ese problema en este momento. Y un poco eso aparece en estas cuestiones. Acá están invertidos, ¿no? Pero esto es todo lo que es en desacuerdo con este tipo de iniciativas individuales. Si bien sigue habiendo un alto grado de conciencia individual, vemos que está más dividida la opinión. Vemos que la gente, precio es importante, y me sigue importando cuidar el presupuesto. No sé si tengo disponible para evitar comprar productos más baratos. Sí tenemos la conciencia de que las acciones pueden generar consecuencias en reducir el impacto ambiental en la elaboración de alimentos. Y en este caso no usamos esta empresa, esto está mal, usamos empresas relacionadas a la producción de panificados y preguntamos lo mismo, si estas empresas tienen que tomar la acción y la iniciativa para reducir su huella ambiental. Y bueno, claramente sí, hay un gran marcado apoyo a que es la responsabilidad de este tipo de agentes en la cadena de asegurarse que la producción sea lo más sustentable o lo menos que genere la menor cantidad de externalidades posibles. ¿Qué pasó cuando pusimos todo este tipo el análisis del experimento con las cartas y con la elección? Cada persona eligió 8 productos cada vez que se le presentaron 3 opciones, iba cambiando el precio. Bueno, con eso generamos un análisis, analizamos a través de un modelo que se llama análisis de clases latentes qué tipos de consumidores nos encontramos en cada uno de estos 2 países. Y voy a terminar con estas 2 slides. Esta es para Indonesia y la siguiente es para Australia. Lo que vemos acá es básicamente 3 clases de consumidores. Esto no suma el 100% de la población porque el modelo trata de identificar los segmentos que tienen características significativamente diferentes del resto. Y hay algunos segmentos que, si bien se separan, no nos dicen nada de dónde están las preferencias ni cuál es la disponibilidad a pagar. Arranqué por lo positivo. Cuando presentamos a los consumidores con este tipo de características, hubo una marcada preferencia, ¿sí?, por productos que tengan certificaciones vinculadas vinculadas a lo que es protección de la naturaleza y organismos no genéticamente modificados. En esos casos encontramos una disponibilidad a pagar de un 80% más por el producto. Cuando hablamos de productos o de cereales elaborados con un menor contenido de agroquímicos, esa disponibilidad era del 66%. Cuando presentamos los 2 sellos de emisiones, para lo que eran bajas emisiones, detectamos una disponibilidad a pagar del 80%. Y cuando había trazabilidad, sin importar el grado en este caso, si era al país, a la región o al grupo de establecimientos, nos reflejó que sin haber diferencias entre esos niveles, sí había una predisponibilidad a pagar un 50% más por los productos que tengan estas características. En este tipo de modelos lo que sucede es que cada atributo, en este caso la certificación, el nivel de emisiones y la trazabilidad, se pueden combinar y sumar. Entonces, aunque parezca excesivo, en estos casos donde un producto combine una certificación que tenga este tipo de características, bueno, no me da el coso, pero y tenga trazabilidad, estamos hablando
de casi el doble del precio que estarían dispuestos a pagar. Inicialmente parece que no es lógico, pero cuando ponemos en referencia el valor o el precio de un paquete de noodles y lo que yo les decía que en la variedad de productos hay mucha heterogeneidad en el precio, estamos hablando de productos que son baratos para lo que es el consumidor en Indonesia. No es ilógico, aunque sí, a primera medida parecería que pagar el doble por estas características no es del todo creíble, ¿no? Pero bueno, esta segunda clase, que representa el 21% de nuestra muestra, tiene una preferencia por lo que son certificaciones más por ahí de cuidado del ambiente o este tipo, para poner un poco de nombres, hacer un seguimiento del estado de salud del suelo, de los polinizadores y de lo que es el manejo del agua. Está explicado en las tarjetas, yo lo refiero así, pero era muy puntual a las variables a las que la certificación estaba apuntando. Bajas emisiones también, significativamente sumando casi un 10%, y trazabilidad también un 10%. Claramente un consumidor en esta clase que es un poco más consciente de lo que es el precio, o más restringido en su presupuesto, nos muestra por ahí un poco más reflejado, ¿no? lo que realmente yo, por lo menos personalmente, considero puede llegar a ser un 20%, ¿no? Si uno piensa en esta certificación combinada con un sello de bajas emisiones. Y una clase que era insignificante, digamos, a cualquiera de estos nuevos atributos, que representa un 21%, está bastante dividido, pero claramente no pudimos identificar, y es significativo esa imposibilidad de identificarlos con preferencias puntuales por alguno de estos atributos, y bueno, no tuvieron ningún tipo no los pudimos encasillar en ninguno de estos segmentos. ¿Qué pasó en Australia? Bastante similar en lo que es la preferencia por el tipo de certificación. Una preferencia hacia panes con mayor información del cuidado del ambiente a nivel producción, productos de origen no transgénico, sobre todo el trigo, y yo sé que el trigo no existen todavía productos materiales transgénicos, pero es algo que ya, a modo de información, ¿no? En Australia ya se están haciendo las pruebas con el HB4, y en la zona productiva que yo les mencionaba en el oeste de Australia, es una zona que tiene un potencial de adopción de ese tipo de materiales genéticos muy alta, porque están altamente restringidos por la baja precipitación. Entonces la idea de esta encuesta también fue un poco de hacer un análisis exploratorio, a ver qué sentimiento había respecto a no tener trigos que sean genéticamente modificados. Bajas emisiones y trazabilidad hasta los establecimientos, hasta las unidades productivas, eran parte de la preferencia. Y el hecho de que este tipo de consumidores no mostró tener coeficientes significativos a los cambios de precios, solo nos permitió calcular la preferencia por el tipo de atributos, pero no pudimos cuantificar para esta clase, que es casi el 40%, cuál es su disponibilidad a pagar. Sí lo pudimos encontrar en esta segunda clase, que representa un 26% de la muestra, y de vuelta aparece como certificación preferida lo que es protección del ambiente, y también lo que es la reducción en el uso de productos químicos, demostrando una disponibilidad a pagar un 10% sobre el valor del producto. Bajas emisiones también se mostró en igualdad, digamos, de magnitud con las certificaciones, y sí vimos una diferencia más significativa en el nivel de trazabilidad, donde la región y el grupo de establecimientos, o sea, más granularidad en la trazabilidad, se premió por este tipo de consumidores. Y por último, cuando había certificaciones de productos no transgénicos,
también significativamente se mostró una disponibilidad a pagar de un 5%, no tanto como en estas, que estaban en el 10%, pero sí significativamente había una prima en ese tipo de certificaciones. Clase 3 es muy parecido a los demás de Indonesia, una clase insensible o indiferente a estos nuevos atributos que no nos permitió tampoco identificar, pero sí tuvimos alguna... es un segmento que era sensible a cualquier aumento de precio, era preferente del status quo, no identificamos ningún tipo de característica puntual, pero sí, bueno, es un 20% que no respondió a ninguna de estos tipos de nuevas informaciones o capas, ¿no?, por encima del producto tradicional. Bueno, dos slides de conclusiones, tratando de usar este estudio exploratorio de mercado para precisamente, bueno, generar un poco de información en la cadena. No, lo que sí podemos, como conclusión, empieza a haber un interés, es muy incipiente. Vemos que este tipo de estudios sirven, pero no per se son suficientes para marcar el rumbo de la industria, pero sí vemos que los consumidores empiezan a mostrar algunas reacciones que nos indican que por lo menos hay ciertos segmentos que empiezan a tener un interés en las credenciales ambientales o en el reporte, ¿no?, ambiental en los alimentos. Las certificaciones que se eligieron nos dan la pauta un poco de que hay un marcado interés en cuestiones que tengan a la conservación del espacio productivo del ambiente, y productos no GMO y con bajas emisiones, bueno, empiezan por ahí a ser cuestiones que le dan más definición a la preferencia. Cuando hablamos de productos no transgénicos, por ahí hay una mayor asociación de lo que es el producto a la salud. Bueno, ahí consideramos que también hay alguna especie de oportunidad a nivel industrial para generar más información, más comunicación con el cliente acerca de que los productos no tienen impacto, ¿no? Bueno, generar los espacios de discusión para evitar cualquier tipo de confusiones, porque de la mano de eso también puede venir un abaratamiento, ¿no?, del costo de esos productos. Y finalmente, porque bueno, la trazabilidad también era un poco la trazabilidad era un poco el foco bueno, queremos informar, pero queremos también generar mecanismos de verificación y de auditoría personal a nivel del consumidor a la hora de poder ir y buscar las fuentes de información, verificar y validar. Bueno, la trazabilidad nos mostró que en los segmentos que tenían disponibilidad a pagar aumentaba, digamos, esa preferencia y claramente, y no necesariamente siendo de mayor granularidad. A veces hay que por ahí entender en la cadena hasta dónde se justifica, ¿no?, expandir los costos, y vemos que por ahí no es necesario. O como hablaba Sebastián, cuando hablamos de segregación, siempre es importante entender segregar para qué y por qué, porque la realidad es que si hablamos de productos transgénicos, por ahí se justifica, o si hablamos de productos que tienen ciertas características que pueden influir en la calidad intrínseca del producto, bueno, lo justifica o no, pero por lo general muchas de estas credenciales ambientales se manejan con sistemas de balance de masas, donde se pierde el origen y la trazabilidad de estas cuestiones, pero sí podemos garantizar que el volumen que se certifica es el volumen que está, es equivalente a un volumen que se produjo en esas condiciones. Y finalmente, como estrategia de marketing, es muy importante identificar sobre todo las empresas que se empiezan a aventurar en el camino de diferenciarse desde lo que es la trazabilidad ambiental. Es importante que se hagan más de este tipo de estudios, identificando a qué consumidores o a qué clientes vamos a ir a seducir con estas nuevas capas de información. Claramente es heterogéneo el mercado,
y eso implica tener claro que cuáles son las cuestiones más importantes o cuáles son las características que tienen mayor potencial de disparar una prima de parte del consumidor. Y como fin de la presentación, analizar los consumidores es una parte importante, ¿no? Pero también entender que muchas de estas empresas tienen que empezar a generar estos mecanismos de reporte, ya sea por cuestiones de objetivos que se han propuesto, pero también por cuestiones de acceso al financiamiento o por cuestiones de política de los propietarios, de los socios, y que encontrarle la forma también de que esto genere una mayor satisfacción del cliente que consume estos productos es estratégico también para generarle mayores incentivos a la cadena, sobre todo aquellos que no se manejan en esquemas de gobernanza tan ligados a vinculaciones internacionales y demás, y sumado también a que los mercados son muy dinámicos y en el caso de Australia hoy puede ser Indonesia, pero mañana se le puede abrir un ingreso al mercado europeo, y tener esto genera también un mecanismo de reducción de barreras de entrada y cuestiones que aumentan la competitividad, y es importante también que eso esté claro dentro de lo que es el paquete de incentivos, ¿no? Para avanzar con estas estrategias de diferenciación. Creo que con eso terminó la presentación. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí, no, te quería decir que está buena la visión, y yo sé que no es el scope del trabajo, pero el trabajo era ver, bueno, por ahí la predisposición a pagar un poco más. Pero si tenían alguna idea de cómo sería eso en la cadena, pensando que el productor, o sea, cualquier cosa que vos hagas tiene un costo asociado, entonces el tema es, el 10% que pagaría por una trazabilidad, ¿cuánto se traduce, no sé, $1 por hectárea, por acre, por unidad? No sé si está pensado esa vuelta de decir, más o menos lo va a pagar, pero ¿cómo sería la cadena? Porque en definitiva, por lo menos lo que estamos viendo es plataformas como Puma, que por ahí sí están las ganas, está todo, pero cuando hay que pagar la fiesta, en general hoy la están pagando por ahí los traders o sí, pero no los consumidores. Y esto empieza también cuando los consumidores obviamente por ahí tienen una visión, dentro de este caso hipotético, más idealista, que después no es lo que se termina viendo, ¿no? Que siempre es el tema con este tipo de análisis. Pero parte también de este proyecto se analizó con los productores cuáles eran los incentivos, los mecanismos para que ellos adopten sistemas como de reporte o de integrar o de entregar su información para que después por ahí la monetice un Bunge o un Costco o quien fuere, y que no llegue al producto. Bueno, hoy parte de la gran barrera de adopción de estos sistemas es que los productores no tienen claros los incentivos. Entonces, ¿quién mueve primero en la estrategia? Sí se está viendo que Cargill o bueno, Viterra o las grandes empresas de trading están poniendo la plata para no solo pagar los incentivos, sino también generar las plataformas y darle sostenimiento al hábito, ¿no? de que se comparta la información, de un modo también que genere una menor carga de datos del productor, integrar lo que ya está en su propio sistema. Pero hay mucho miedo a que sea un esfuerzo que no termine capitalizándolo el productor, sino que quede en otra parte de la cadena. Entonces, para mí los incentivos económicos van a ser el gran combustible de que esto tome escalabilidad, ¿no? Pero sí. ¿Preguntas? Si no, estamos. Bueno, esta fue la última. Gracias. Bueno, con esto terminamos la jornada. Están los mails de todos los expositores y quedaron preguntas o van a surgir preguntas después. Está bueno que se contacten, que manden un mail o lo que fuere.
Y bueno, gracias por haber participado, gracias a Esteban, a la cátedra, a Raúl, gracias a Matías también por todo el apoyo a los chicos, por la jornada. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.